dentro de proteínas encargadas de la síntesis de esta sustancia. Bien, pero no todo queda ahí, sino que también tenemos que recordar una teoría poligénica. El vitiligo presenta una herencia poligénica multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es un gen el que interviene dentro de su génesis, posiblemente, sino también 2, 3, 4, 5 genes. En la gráfica podemos observar 5 genes que se han aislado relacionados con esta patología. Dentro de ellos el GAPD1, el CAPN3, el encargado de la proteína de la tiroquinasa 1, el MLANA y el DST. Pero también tenemos otros que han sido descubiertos con el paso del tiempo, como lo podemos observar en la parte inferior de la diapositiva. Entonces, esto es una teoría genética, lo que nos habla que posiblemente intervenga en la génesis del vitiligo. Ahora, ¿por qué resalto esto? Porque, como les expliqué en las primeras diapositivas, aquellas personas que presentan papá, mamá con vitiligo, pues posiblemente tengan 4 veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad. ¿Bien? Clínicamente, ¿cómo la vemos? Clínicamente vemos como si fuera una mancha, una mácula acrómica. Acrómica significa sin pigmentación, es decir, blanca, de bordes definidos. Ahora, clasificaciones de vitiligo hay muchas. He puesto 2 importantes, que vendría a ser la de Fitzpatrick, que como dermatólogo lo usamos, pero también un poco más simple, se podría decir, en la otra clasificación dada por el Consejo Global de Vitiligo, que vendría a ser en vitiligo segmentario y no segmentario. Solamente para orientar un poco, el vitiligo segmentario es aquel que compromete un segmento, un dermatoma, que vendría a ser la inervación de un nervio, ¿no?, en una parte del cuerpo. Y no segmentario es aquel que vendría pues a abarcar el resto de tipos, ¿no? Como puede ser el vulgar, el que compromete la cara, que es el facial, o el acral, que es en la superficie distal de las extremidades, ¿no? O el vulgar, entre otros. Entonces, ¿qué mejor explicarles esto con fotografías? Recuerda que dermatología es una rama de la medicina que se encarga de observar la lesión, se encarga de ver la lesión que presenta el paciente y poder direccionar adecuadamente su diagnóstico. Entonces tenemos esta paciente, es una paciente de 11 años que tiene esta lesión, que es una lesión única en la nuca. Si podemos observar, es una mácula acrómica, es decir, desprovista de pigmento, es totalmente blanca y tiene bordes definidos, ¿no? Esta es una lesión de vitiligo. Pero también nos puede llegar este niño, que presenta una lesión un poco más extendida y si pueden dar cuenta, está comprometiendo pues una parte de la hemicara izquierda, tanto en el labio superior, nariz, incluso también el canto interno del ojo, es decir, la región palpebral, tanto superior como inferior. Sí, un segmento, esto es un vitiligo segmentario. O nos puede llegar un paciente que presenta una lesión tipo mácula en el labio, ¿no? Estamos hablando de un vitiligo mucoso que compromete la mucosa labial. Pero también, así como nos pueden llegar pacientes con una sola lesión o con lesiones muy discretas de vitiligo, también nos puede llegar este paciente que tiene 10 años y que presenta estas máculas acrómicas localizadas en brazos, en tronco y en la superficie inferior de la cara. Muchas de ellas coalescen, es decir, se juntan, ¿no? E incluso vemos un poco de pigmentación en su interior, ¿no? Eso es porque posiblemente este paciente ha sido sometido a algún tratamiento ya. Pero no solamente presentaba en la región anterior, sino también en la región posterior, es decir, en el tronco posterior y también en la parte de la región cervical posterior, en la parte posterior del cuello. Cabe destacar una cosa, el vitiligo, como muchas enfermedades en dermatología, es una enfermedad que tiene un fenómeno de Koebner. ¿Qué quiere decir? El paciente con vitiligo, si se somete a algún tipo de trauma, llámese caída, llámese corte, de repente algún procedimiento estético, ¿no?, podría desarrollar un fenómeno de Koebner, es decir, desarrollar lesión de vitiligo en la zona donde se ha hecho el procedimiento o donde se hizo el corte o donde se hizo el rasguño, donde se cayó. ¿Bien? También tenemos otros pacientes que presentan solamente el compromiso acral. Acral significa en la parte más distal o en la parte más alejada de las extremidades. En este caso, en el caso de las manos y en este paciente en particular, en el dorso de los dedos. Bien. Este es de acuerdo al tipo de vitiligo que presenta el paciente, también podemos predecir, entre comillas, ¿no?,
la probabilidad de la respuesta terapéutica, ¿no? En el caso de pacientes que presentan compromiso en cara y cuello, la respuesta es un poco mejor. En cambio, aquellos que presentan pues el vitiligo acral podría ser un poco ya más reservado en la respuesta, ¿no? Pero recalcando que todo paciente es diferente, todo paciente tiene diferente tipo de lesión, siempre debe ser evaluado por un dermatólogo, que es el especialista, para poder hacer un examen minucioso y poder llegar a un tratamiento adecuado. Este es otro paciente que presenta un vitiligo en cara facial, comprometiendo toda la región periorbitaria, la nariz y la región peribucal también, ¿no? Y mentoniana más que todo. Este es un vitiligo facial. Pero así como hay vitiligos que de repente no comprometen mayor extensión de la superficie corporal, también hay vitiligos que comprometen una amplia extensión de ella. Por ejemplo, tenemos el universal. Este es un paciente que tiene un gran compromiso de la región torácica, incluso también de miembros superiores, comprometiendo también la región facial, e incluso si se dan cuenta hay una pigmentación blanquecina en el cuero cabelludo, en la barbilla y en el bigote. Entonces estamos hablando de una leucotrica o poliosis. Es la pigmentación del pelo, ¿no? En el cuerpo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como dermatólogos sabemos que hay dos reservas de melanocitos. Nosotros, al tratar a un paciente, estimulamos esta reserva de melanocitos. ¿Y de dónde viene la reserva de melanocitos? La principal y la fundamental es de la raíz del pelo, por así decirlo, coloquialmente, que vendría a ser el bulbo piloso, ¿bien? Y de la vaina externa, que es la superficie externa del pelo. De ahí viene la primera reserva de melanocitos. Entonces, si yo veo un paciente que presenta una pigmentación blanquecina del pelo, ya sea del cuero cabelludo o de cualquier pelo en el cuerpo, pues posiblemente la respuesta terapéutica sea un poco también reservada, ¿no? Y la segunda reserva de melanocitos posiblemente sea del borde pigmentado de la lesión. Y tenemos esta paciente, es una paciente que también presenta un vitiligo universal. Cuando ya compromete más del 50% de la superficie corporal, estamos hablando de un vitiligo universal. En esta paciente, bueno, tiene el compromiso casi total del rostro y también del tronco anterior, ¿no? Y como les explicaba, pues esta leucotriquia, que es la pigmentación blanquecina del cuero cabelludo, de las cejas, como en este niño, y como en este otro, también de las pestañas, ¿no? Es que nos lleva a enfocar y a de repente orientarnos en un tratamiento un poco más diferente al resto, ¿no? Pero el vitiligo no viene solo. El vitiligo también en algunas veces es parte de síndromes. Como por ejemplo el síndrome de Bott-Koyanagi-Harada, ¿no? O el síndrome de Alessandrini. Ambos síndromes tienen un componente ocular. Por eso es que es muy importante que el paciente, si es que presenta lesiones tipo vitiligo y aparte hay alguna alteración ocular, disminución de la agudeza visual o hay alguna alteración ocular de diferente índole, o que ya hay el sospechas de que hay una afectación ocular, sería bueno que pase también consulta con oftalmología. Muchas veces y muchas de las enfermedades en medicina en general no solamente necesita la orientación de un especialista, sino a veces también de un manejo concomitante con más de una especialidad, ¿sí? Diagnósticos diferenciales. Siempre hay que optar por ver también diferentes tipos de lesiones que podrían simular vitiligo, ¿no? Esto es importante porque el paciente muchas veces llega preocupado por estas lesiones, pero terminan siendo otros diagnósticos. Por eso es que es muy importante que acudan al especialista para que puedan ellos evaluar ya el tipo de lesión de una forma más minuciosa. Por ejemplo, tenemos este paciente con esta lesión un poco hipopigmentada, ¿no? Que vendría a ser un nevus de nacimiento, que es el nevus acrómico. O puede ser una patología autosómica dominante, como es el piebaldismo, ¿no? O también un hipoamelanosis de hito, frecuente, bueno, es un síndrome neurocutáneo de la dermatología en niños, ¿no? Que se ve más frecuente en niños. Y en el caso de la hipomelanosis gutata, leucodermia gutata, esto muchas veces, y muchos de ustedes posiblemente lo hayan visto o lo presenten, ¿no? Son una serie de máculas puntiformes, salpicadas, acrómicas, localizadas en las zonas expuestas de los miembros, llámese miembros superiores o miembros inferiores, y producto del daño solar, ¿bien?
O puede ser una hipopigmentación postinflamatoria, después de que la piel haya sufrido cualquier tipo de inflamación, a veces deja pues una hipopigmentación postinflamatoria, es decir, una mácula diferente al color normal de la piel, ¿no? Que puede simular también en algunos casos como un diagnóstico diferencial de vitiligo. Una psoriasis, que es frecuente, pero psoriasis salpicada en gota, o una pitiriasis alba, que esto posiblemente muchos lo han de haber visto, ¿no? Que son manchas o máculas hipopigmentadas de bordes mal definidos y que se localizan en zonas expuestas, ¿no? Mayormente en el rostro. Entonces sí es importante plantearnos todos estos diagnósticos diferenciales con la finalidad de orientar a la población, con la finalidad de ver de que no todo es vitiligo, no toda mancha hipopigmentada, o mejor dicho, podría ser vitiligo, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes pasen una evaluación por dermatología, el dermatólogo pues hará un examen minucioso y podrá discernir si efectivamente estamos ante un vitiligo o no. ¿Pero qué es necesario para el buen diagnóstico? Para un buen diagnóstico es necesario, como para todos los diagnósticos en medicina, una buena historia clínica, ¿no? De una buena historia clínica depende mucho de la interrelación que tengas con tu paciente, ¿no? Depende mucho de las preguntas que le hagamos al paciente, que están conglobadas en la anamnesis, ¿no? Cuánto tiempo tiene la enfermedad, cómo apareció la lesión, qué antecedentes familiares presenta, porque es muy importante, qué antecedentes personales tiene, si es que hay alguna enfermedad de fondo, si es que presenta algún consumo de otros fármacos por diferente índole, porque siempre tenemos que tenerlo en cuenta al emitir nosotros nuestro tratamiento para que no haya ninguna interacción con otros fármacos, ¿verdad? Es muy importante indagar porque el paciente de repente ha tenido algún tratamiento anterior, de repente ya ha tenido una repigmentación anterior y ahora está presentando nuevamente en la misma zona una lesión nueva. Entonces es muy importante la anamnesis. Nosotros haciendo una anamnesis y una enfermedad actual, es decir, todas las preguntas relacionadas a la enfermedad por la cual tu paciente acude a consulta, podemos llegar a tener un buen enfoque diagnóstico. Y el otro punto que te va a dar una buena orientación es el examen físico. El examen físico es fundamental y el examen físico lo debe hacer un especialista. El examen físico, en el caso de dermatología, en algunas otras patologías podemos utilizar un elemento que se llama dermatoscopio o podemos utilizar un elemento que se llama lámpara de Wood, ¿no? Con una luz adecuada que en el caso de dudas, pues podría orientarnos más hacia el diagnóstico de vitiligo. Y dentro del examen físico es importante destacar cuánto de superficie corporal está comprometido en nuestro paciente con vitiligo. Y para eso utilizamos la regla de los 9, ¿no? Por ejemplo, es una regla como la regla de los 9 de Wallace, ¿no? Que es la que se utiliza para gran quemados, que es de acuerdo a la distribución de las lesiones en el cuerpo. Por ejemplo, 9% en la cabeza, 18% en el tronco anterior, tronco posterior, 18% en cada pierna y 9% en cada brazo, ¿verdad? De acuerdo a eso, nosotros podemos orientarnos ya en darle un manejo adecuado a nuestro paciente y de acuerdo al tipo de lesión y de acuerdo al tipo de vitiligo. Pero también en los fototipos de piel son importantes, ¿no? Porque hay diferentes procedimientos que tendríamos que tener en cuenta en qué fototipo de piel nos encontramos. Son 6 fototipos según Fitzpatrick y según nuestra población en general, estamos en un fototipo 4 en promedio, ¿verdad? Pero sí son muy importantes que nosotros lo tengamos en cuenta para poder contribuir esto en el manejo, ¿no? Entonces tenemos la historia clínica, el examen físico y por último, porque no todo es fácil de diagnosticar, cada paciente, yo siempre he dicho, cada paciente es como si fuera un libro abierto. Cada lesión es diferente. Cada paciente tiene un enfoque diferente. ¿Bien? Entonces, nos basamos a veces en los exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares pueden ir desde una biopsia de piel cuando es muy dudoso el diagnóstico para poder corroborar, para poder descartar algunas otras patologías. Se podría plantear la biopsia de piel, que vendría a ser la toma de una muestra y se manda a procesar para un estudio histopatológico. O también en aquellos pacientes que presentan de repente alguna otra patología o está sospechando de que presenta alguna alteración tiroidea, alguna alteración endocrinológica, entonces podemos
utilizar ya otros exámenes auxiliares de rutina como son los exámenes o la bioquímica sanguínea, ¿no? Es decir, hemograma, glucosa, T4, TSH, si es que estás pensando en alguna alteración tiroidea, incluso también los anticuerpos antinucleares, antitiroglobulina, antiperoxidasa también podrían contribuir. Y una vez que hacemos el enfoque de nuestro paciente, diagnosticamos, ya damos el tratamiento. En cuanto al tratamiento, tenemos dos tratamientos, uno de primera línea y uno de segunda línea, aclarando que el tratamiento siempre es de acuerdo al paciente, siempre es de acuerdo al tipo de paciente que tenemos y a los antecedentes que presenta el paciente. Si ha tenido un tratamiento anterior, entonces estamos ya enfocando de una forma ya personalizada el tratamiento dependiendo de cada paciente. Pero en general tenemos el siguiente esquema. De primera línea tenemos los corticosteroides tópicos. En corticosteroides tópicos hablamos de unos de alta potencia y mediana potencia. Recordando que la piel pues presenta diferentes tipos de grosor en todo el cuerpo, desde una piel muy fina en la cara hasta una piel muy gruesa en las palmas y en las plantas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podemos dar también el tratamiento con corticosteroides tópicos, de diferente vehículo, desde una crema, una emulsión, hasta una pomada, un ungüento, ¿verdad? Y también dependiendo de la edad. Es diferente la piel de un niño a la piel de un adulto. Bien, el corticosteroide tópico se puede dar de diferentes formas, en diferentes esquemas. No va a ser darle un corticosteroide todos los días de forma indefinida hasta el resto de sus días, no, sino que debería darse siempre por esquemas, ¿no? Lo que nos habla la literatura. O también, en algunos casos, alternándolo con inhibidores de la calcinurina, que vendrían a ser los siguientes de primera línea, como son el tacrolimus al 0.03 y el 0.1% y el pimetrolimus al 1%. Eso depende de cada especialista, eso depende de cada enfoque, cómo demos el esquema de tratamiento, pero acá va siempre un consejo. Sería bueno pues que no se automediquen, ¿no? Si es que tienen alguna lesión, si es que tienen algún problema de la piel, ¿no? Sería bueno que acudan siempre al médico, puesto que nos ha llegado en reiteradas oportunidades a las consultas, pues pacientes que presentan el uso indiscriminado de los corticosteroides, ¿no? Y el corticosteroide, si bien es cierto, es un fármaco bueno que nos da una buena respuesta terapéutica, incluso en plazos adecuados de tiempo, pero también tiene efectos adversos en la piel. Recuerden que el corticosteroide, si lo colocamos en la piel, también tiene un nivel de absorción. Bien, y como efectos adversos o colaterales tenemos la atrofia, tenemos las telangiectasias, tenemos la hipertricosis, ¿no? Entonces sería bueno que siempre el especialista lo indique, más no se automedique. Bien. De segunda línea tenemos el calcipotriol al 0.005%. El calcipotriol es un análogo de vitamina D y actúa como inmunomodulador. Esto lo podemos dar solo, lo podemos dar como nos habla la literatura, combinado, y lo que hemos visto también en la práctica, combinado con corticosteroides tópicos en alguna fórmula magistral, ¿no? O también pues con los inhibidores de la calcinurina. En cuanto al tratamiento físico, tenemos la radiación ultravioleta de banda estrecha, la UVB Narrowband. Esta UVB Narrowband se aplica mediante un aparato llamado fototerapia, que es como una cabina, ¿no? Como si fuera una cabina de bronceo. Esta fototerapia pues, puede ser localizada cuando tenemos lesiones únicas o aisladas en alguna parte del cuerpo, pero en aquellos pacientes que presentan ya lesiones en diferente distribución, puede ser que comprometen tronco, parte proximal de extremidades, pues se da la fototerapia de cuerpo completo, ¿no? Que hay buenas respuestas terapéuticas ante esto, ¿no? Pero más que todo hablamos de aquellos pacientes que tienen entre un 10 a más de un 10% de superficie corporal comprometida. ¿Bien? De entre un 10 a 40%. Aquellos que tienen menos del 10%, optamos por el tratamiento tópico. El soraleno sistémico y la luz ultravioleta, que es la PUA. El soraleno sistémico es el 8-metoxisoraleno, que es el metoxalén. Lo podemos dar con radiación ultravioleta de manera sistémica por cápsulas, pero pues siempre valorando riesgo-beneficio, ¿no?
porque siempre que el paciente debe tener un cuidado antes y posterior a la aplicación de este tratamiento. Y de segunda línea tenemos el PUA tópico. Es el metoxalén al 0.1%, pero ya dado de una forma tópica. Se le aplica al paciente entre 30 minutos a 60 minutos antes de exposición solar y luego pues se le indica que se exponga el sol más o menos al mediodía, ¿no? Eso es por un promedio de 10 a 15 minutos. Recuerden que la melanina es una sustancia que nos protege a nosotros. ¿De qué? Del cáncer de piel, ¿no? Nos protege, tiene una función protectora. Entonces, aquel paciente que tiene vitiligo es aquel paciente que tiene bajo contenido de melanina, porque su piel es acrómica, su piel es despigmentada. De tal manera que ese paciente, si se expone al sol en reiteradas oportunidades durante el día, en las horas puntas de radiación solar, que es 10 de la mañana a 4 de la tarde, entonces estamos hablando de que haya un aumento de probabilidad de que desarrolle algún tipo de cáncer de piel. Pero bajo indicación médica y utilizando un corto periodo de tiempo con este método que es el metoxalén, el método tópico de aplicación para el tratamiento de vitiligo, y posterior a ello exponerse, es decir, un elemento fotosensible, sí puede ayudarnos en el tratamiento de vitiligo, siempre y cuando sean 10 a 15 minutos, es decir, una exposición controlada y una exposición corta. Y el láser de exímeros. El láser de exímeros se utiliza muy bien, más que todo porque es una técnica que va focalizada a la lesión, ¿no? Es una lesión, por ejemplo, ambas dos máculas acrómicas en el brazo, pues va directo a ambas máculas acrómicas, ¿no? Sin necesidad de exponer todo el resto de la superficie corporal, ¿no? A diferencia de la fototerapia. En sistémico tenemos de segunda línea los corticosteroides sistémicos, que son la terapia en pulso, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Los corticosteroides sistémicos nosotros lo utilizamos siempre y cuando estamos hablando de un paciente que presenta vitiligo y que me dice que hace semanas o hace pocos meses aumentó, se extendió rápido. Entonces, ante un vitiligo que tiende a presentar cierta extensión de una forma rápida, podemos utilizar los corticosteroides sistémicos de forma corta, terapia en pulsos, ¿no? Esto lo utilizamos, por ejemplo, prednisona de 5 a 10 miligramos en el caso de los niños y de 10 a 20 miligramos por día en el caso de los adultos, siempre y cuando bajo supervisión médica, por 2 semanas y luego se suspende. A las 4 a las 6 semanas valora. Si es que necesita darle más corticoides sistémicos, se podría dar un segundo ciclo, si no, si vemos una buena respuesta, pues se suspende inmediatamente, ¿no? O también la dexametasona de 2.5 miligramos por día que se puede dar por 2 días consecutivos a la semana por 3 meses. Bien, entonces son pulsos, son terapias cortas de corticosteroides sistémicos. ¿Con qué finalidad? Porque si estamos hablando de un vitiligo que tiene una extensión rápida, lo que tenemos que hacer es frenar esa respuesta autoinmune cuanto antes para poder ya entrar en una segunda fase que vendría a ser la fase de repigmentación. Bien, entonces primero se estabiliza. Dentro de la estabilización tenemos los corticoides sistémicos, tenemos también la radiación narroban, que vendría a ser la radiación ultravioleta de banda estrecha, ¿no? Y posteriormente optamos ya por una segunda fase que vendría a ser la de repigmentación. Y el tratamiento quirúrgico, estamos hablando de aquellos pacientes que tienen un vitiligo recalcitrante. Recalcitrante significa aquel vitiligo que no responde adecuadamente a la terapéutica anteriormente dada. En esos pacientes también valoramos otras posibilidades de tratamiento como es la parte quirúrgica, ¿no? Injerto, autoinjerto cutáneo, valorando la posibilidad de dónde poder sacar este injerto autólogo, es decir, el mismo paciente, que puede ser de la región anterior del antebrazo, de la región anterior del muslo, ¿no? Y poder pasarla a la parte receptora, ¿no? A la parte desprovista de pigmento. O el trasplante de melanocitos. El trasplante de melanocitos, ante un medio adecuado, se procesa y luego se implanta en la zona desprovista de pigmento. Ahí tenemos una fotografía de un paciente que presentaba estas lesiones antes de la fototerapia, ¿no? Tenemos la lesión de arriba, que vendría a ser la imagen de arriba, perdón, que es la imagen A y la imagen B. Vemos esas máculas bien definidas, acrómicas, blancas, localizadas en la región superior del tronco, tanto anterior como posterior, ¿no? Y en los brazos. Pero después de 68 sesiones con fototerapia Narroban de banda estrecha UVB, tenemos una buena respuesta, ¿no? Nos hablan que entre 15 a 20 sesiones ya vas viendo
La respuesta a la fototerapia. La fototerapia puede durar entre 9 a 12 meses, es decir, un año, hasta 2 años, hasta 24 meses, cuando alcance el paciente incluso las 200 sesiones. ¿Y cada qué tiempo se da? Se da 2 a 3 veces por semana. Ese es otro paciente que presentaba esas máculas acrómicas en la superficie extensora de ambas piernas. Y tenemos que fue tratado por un láser exímero, ¿no? Con una adecuada respuesta terapéutica. Otros procedimientos dentro del tratamiento tenemos suspensiones de melanocitos cultivadas in vitro, que es lo que les explicaba, ¿no? Se extraen los melanocitos, se colocan en un medio adecuado y posteriormente se vuelven a plasmar en la zona, pues, desprovista de pigmento, ¿no? La despigmentación. En aquellos pacientes que presentan vitiligo universal, como las fotografías que en un inicio les mostré, aquel paciente que presentaba ya compromiso del pelo, que presentaba esa gran área facial comprometida, también del tronco, se opta por una despigmentación. Y la despigmentación se utilizan diferentes componentes, por ejemplo, la hidroquinona. La monobenzona, que es la hidroquinona, al 10% durante el primer mes y luego se puede subir al 20% en el segundo mes, sería una opción terapéutica adecuada, ¿no? Posteriormente tenemos el camuflaje. El camuflaje más que todo se da en aquellas zonas fotoexpuestas, por ejemplo en manos, en cara, en cuello. Hoy por hoy hay diferentes maquillajes avalados dermatológicamente, incluso de líneas dermatológicas que pueden ser utilizados como camuflaje, ¿no? La protección solar, lo que les indicaba, ¿no? La melanina tiene una gran función en nuestro cuerpo. Sintetizada por los melanocitos, nos ayuda a protegernos de la radiación ultravioleta. Bien, como todos sabemos, las radiaciones son de tres tipos, UVA, UVB y UVC, ¿no? Pero la UVA es la que genera mayormente cáncer de piel. Entonces nos protege de estas radiaciones, tanto UVA, UVB, ¿no? Porque el UVC no llega se queda en la capa de ozono y no llega a nosotros, ¿no? Entonces es importante siempre la protección solar. Pero ese protector solar dado también depende de cada piel, también depende de cada fototipo, depende de cada tipo de piel, ¿no? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Y el apoyo psicológico, ¿no? El vitiligo es una enfermedad que se estigmatizado mucho en los últimos años, ¿no? Y muchas veces influye en el aspecto psicológico del paciente. Entonces, aquellos pacientes, especialmente niños que presentan esta patología y que requieran un apoyo psicológico, sería bueno pues considerar. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta? Tenemos la edad de inicio de las lesiones, a qué edad inició la primera lesión, si fue en la niñez o si fue en la adolescencia o recién en la adultez lo presenta, es algo impredecible. Pero la mayoría, como ya les había explicado, empiezan entre los 10 a 20 años. ¿Qué tipo de vitiligo tengo? ¿Ante qué tipo de vitiligo me estoy enfrentando? Puede ser un vitiligo focal, es decir, una lesión solitaria, como puede ser un vitiligo segmentario, que compromete todo un segmento del cuerpo, o estamos hablando de un vitiligo universal, un vitiligo que ya es más de un segmento del cuerpo comprometido y que efectivamente pues el enfoque terapéutico va a ser diferente. Antecedentes familiares de vitiligo. Mi papá, mi mamá lo presenta. ¿Tengo probabilidad de desarrollarlo? Sí. Y o enfermedades autoinmunes asociadas. Si el paciente además presenta diabetes mellitus y además presenta hipotiroidismo, hipertiroidismo, entonces debemos considerar el manejo conjunto con otras especialidades. Como les informaba, muchos casos, muchas enfermedades en medicina también necesitan de un manejo conjunto con otras especialidades, ¿no? Medicamentos y suplementos actuales que el paciente esté tomando. Sí importan como toda patología, ¿no? Porque para considerar y tener en cuenta que no haya ninguna interacción entre esos fármacos. Ocupación y exposición a productos químicos. Hay diferentes productos químicos que contienen fenol que pueden contribuir a la aparición de máculas o de manchas blancas o despigmentadas en cualquier zona del cuerpo. Entonces, mayormente estamos hablando de aquellos pacientes que utilizan diferentes productos químicos, ya sea en sus quehaceres o ya sea en su trabajo. La respuesta a tratamientos previos. Si anteriormente ha sido sometido a un tratamiento y pues no ha habido una buena respuesta, porque el curso de esta enfermedad es impredecible, pues también se debe considerar, ¿no? Así como episodios anteriores de repigmentación y que ahora en la misma zona que se repigmentó está apareciendo una nueva lesión de vitiligo, pues ya nos opta a tener en cuenta cualquier otro enfoque terapéutico, ¿no?
y los efectos de la enfermedad en la calidad de vida, ¿no? Que también debería ser importante considerar. Como conclusión tenemos que el vitiligo tiene un curso altamente impredecible, y eso se lo digo a todos los pacientes. Es impredecible porque cada persona es diferente, cada respuesta al tratamiento es diferente. Así tengas 5 pacientes con la misma lesión, los 5 pacientes van a responder diferente tratamiento. Entonces es altamente impredecible el curso de esta patología. Y presenta un impacto profundo en la calidad de vida de niños y adultos. Y eso sí hay que recalcar. Bien, ¿por qué? Porque es una enfermedad que hoy por hoy ha sido estigmatizada y podría haber contribuido con el aislamiento de algunas personas y la baja autoestima. Entonces acá quiero recalcar mucho esto porque pues es una enfermedad que de repente ha tenido muchos tabúes, de repente ha tenido muchos malos conceptos durante mucho tiempo. Dentro de ellos, por ejemplo, si la enfermedad es contagiosa, no es una enfermedad contagiosa como ya les expliqué. Y pues estas máculas o estas manchas blancas, acrómicas, despigmentadas, pues también podrían contribuir con la baja autoestima de muchos pacientes, ¿no? Especialmente aquellos pacientes que son pequeños, que son niños y que tienen pues que interrelacionarse con los demás, ¿no? Pero vemos que no es así, ¿no? Porque es una enfermedad que puede ser sobrellevada muy bien pues en el ámbito social. Aunque no existe una cura para la enfermedad, los tratamientos disponibles pueden detener la progresión de la enfermedad, siendo su respuesta lenta y muy variable. Exacto. Entonces, como decía, el curso es impredecible. Hoy por hoy no hay una cura, pero hay fármacos, medicamentos que pueden frenar un poco el progreso de esta enfermedad, ¿no? Entonces, siempre que tengan alguna duda, siempre que tengan alguna sospecha de que si la lesión que tengo, si es que la mancha que tengo en el cuerpo podría ser un vitiligo, les aconsejo que acudan a un dermatólogo para que éste pueda evaluarlo, para que éste le pueda dar diferentes alternativas de tratamiento, ¿no? Ante el diagnóstico que usted está presentando. Y por último, algunos ejemplos de vitiligo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este muy famoso por nosotros, conocido por nosotros, que vendría a ser Michael Jackson, que fue mundialmente conocido por presentar esta enfermedad, comprometiendo un gran porcentaje de superficie de su cuerpo con estas máculas, y pues en el caso de él pues se optó por utilizar un despigmentante, ¿no? La terapia de despigmentación. Pero también tenemos esta modelo que vendría a ser Winnie Harlow. Winnie Harlow es una modelo canadiense de 27 años que presenta este vitiligo. Ella relata que de niña sufría mucho de bullying, sufría mucho de problemas en la escuela por estas máculas que tenía, por estas lesiones. Incluso intentó un poco el suicidio, ¿no? En muchas oportunidades en su vida. Sin embargo, hoy nos muestra una seguridad, hoy nos muestra una sonrisa, ¿no? Ante esta enfermedad, al poder afrontarla, al poder lidiar, al poder de repente romper un poco esos paradigmas, esos tabúes, esas preguntas que se hacía de niña, ¿no? Como que por qué las tenía ella y por qué otras personas no lo tienen, ¿no? Pero aprendió a convivir con ella, aprendió a enfrentarla, aprendió a convivir con ella y a ver que no es algo malo no tenerlo. E incluso es ejemplo para nuevas niñas que ahora pues se plantean como diferentes objetivos pues mejorar, ¿no? Su calidad de vida, ¿no? Entonces ese es mi fundamental consejo que les doy hoy en esta charla. Aquellas personas que posiblemente la tengan, pues no desanimarse, ¿no? No amilanarse, todo lo contrario. Saquen su seguridad hacia adelante, ¿no? Y pues para toda lesión siempre va a haber pues una alternativa de solución, ¿no? No ser así, pues siempre ponerle ganas a la vida. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, pues estoy dispuesta a responder cualquiera de ellas. Doctora, muchas gracias por la ponencia. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho por la transmisión de Facebook y en el grupo de WhatsApp. ¿Sí nos escuchan bien? Sí, claro.
Ya. La primera pregunta, ¿existen tipos o grados de vitiligo? Están poniéndonos aquí. Sí, 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 hay diferentes tipos de vitiligo, como les explicaba en un inicio. Tenemos, por ejemplo, el vitiligo vulgar, tenemos, por ejemplo, el vitiligo focal. Voy a poner algunas fotografías para que me puedan entender mejor, de repente para poder solucionar mejor sus... Por ejemplo, tipo de vitiligo tenemos esta niña que tiene un vitiligo focal, ¿no? Que es una sola lesión, ¿no? Como puede ser un segmento, es decir, todo un trayecto de un nervio, un dermatoma, ¿no? Un vitiligo mucoso en la parte de la mucosa labial, un vitiligo vulgar. El vitiligo vulgar, parte del vitiligo generalizado, es estas lesiones, ¿no? Dispersas en tronco, en miembros superiores, ¿no? Como podemos observar, el acral en las manos, el facial o el universal, que es casi la totalidad de la superficie corporal, ¿no? Esos son los tipos de vitiligo. Como les comenté en un inicio, es una clasificación. La otra clasificación es segmentario y no segmentario, que es un poco más fácil de sobrellevarla, ¿no? Segmentario, si compromete un segmento, que vendría a ser un dermatoma, y no segmentario, pues, es que son aisladas las lesiones. Punto. Y en cuanto al grado de vitiligo, es de acuerdo al grado de superficie corporal comprometida, ¿no? Y la superficie corporal, pues, se puede hallar de acuerdo a la regla de los 9 que les explicaba, ¿no? Menos del 10%, estamos hablando de un vitiligo leve, podría decir, del 10 al 40% moderado y más del 40% apoyado. Un vitiligo un poco severo. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas en el chat de WhatsApp. Primero dice, ¿cuál es el tratamiento de vitiligo para personas que padecen de diabetes? Ya que tengo entendido que los corticosteroides aumentan la glucemia. Aumentan la glicemia. Ajá. Claro, el corticoide, bueno, en el caso, primero tengo que ver el tipo de vitiligo, qué grado de compromiso tiene el paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso poder enfocarlo. Es cierto que los corticoides sistémicos aumentan la glicemia, más los corticoides tópicos, no, porque el nivel de absorción es mucho menor, ¿no? Que el sistémico, que es el bioral. Pero siempre hay que tenerlo en cuenta de acuerdo al paciente, ¿no? El paciente que es diabético, tenemos que enfocarlo de diferentes formas, ¿no? Y también pues de acuerdo al tipo de lesión que tenga. Puede que tenga una sola lesión y con un corticoide tópico es suficiente, ¿no? Que es lo que nos manda la literatura, ¿no? Pero acatar que el corticoide sistémico se da siempre y cuando las lesiones son muy agresivas, se podría decir, o que avanzan muy rápido, ¿no? Se extiende muy rápido la patología. Pero siempre es de acuerdo al paciente. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta más en el chat de Zoom. Dice, ¿el estrés aumenta el área comprometida por el vitiligo? Hay estudios que han demostrado que estar estresado, o sea, el estrés, o también incluso el embarazo podría ser desfavorable para vitiligo y sí podría aumentar. Sí podría aumentar. Causa hoy por hoy aún no esclarecida, pero sí hay estudios que lo relacionan con un aumento del tipo o de la extensión. Tenemos un par de preguntas más en el chat de WhatsApp, perdón, de Facebook para poder ir terminando. Dice, ¿las personas con vitiligo podrían tener problemas visuales? Las personas con vitiligo sí podrían tener problemas visuales cuando se relacionan con otros síndromes. Como había explicado, o bueno, a grandes rasgos, son dos síndromes oculares caracterizados por uveitis, eh, y también vendría a presentar al paciente como que pérdida de la agudeza visual, ¿no? Aparte de las lesiones tipo vitiligoides en el cuerpo, aparte de la leucotriquia, porque en algunos casos presenta leucotriquia o pigmentación blanquecina de las pestañas, de las cejas, del cabello, ¿no? Entonces, mi opción es aquel paciente que presenta lesiones tipo vitiligo y tiene asociado, o usted ve en su caso, se da cuenta que presenta alguna alteración ocular, ¿no? Siempre es bueno que pase consulta también con el especialista en ojos, que vendría a ser el oftalmólogo, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda dar también un enfoque. Recuerden que el paciente no es un paciente que solamente tiene una lesión, es un todo, el paciente es un todo, entonces hay que verlo como un todo, hay que enfocarlo de esa forma, ¿no?
El paciente que tiene lesión de vitiligo y aparte tiene molestias oculares o aparte tiene de repente alteración visual, entonces sí sería adecuado que pase consulta con oftalmología para que el oftalmólogo, como propio de su especialidad, pueda hacerle un examen adecuado y pueda descartar alguna patología asociada a nivel ocular, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos las últimas dos preguntas. Primero dice, ¿cuál es el tratamiento de leucoderma gutata? ¿Algún medicamento tópico o algún cuidado de la piel? Bien, la leucodermia gutata o melanosis gutata, como les había dicho, es producto de un daño solar acumulado. Solamente para acotar a grandes rasgos, ¿no? Aquel paciente que acude en una etapa adulta por este tipo de lesiones es aquel paciente que de niño o de joven, antes de los 18 años, se ha expuesto al sol y ha adquirido ya un daño solar. Ese daño solar se acumula, por así decirlo, y luego en la etapa adulta recién se empieza a expresar, con manchas blancas, con manchas oscuras, salpicadas, ese es el patrón, que vendría a ser un poco puntiforme, y en las zonas expuestas, brazos y piernas. Ahora, ¿hay tratamiento para eso? ¿Pueden aparecer más? Sí pueden aparecer más porque es como si la piel tuviera una memoria, es como si la piel tuviera una memoria, es decir, ese daño ha estado en la piel tanto tiempo que cuando ya llegas a la etapa adulta empieza a desarrollarse. Entonces ahí mi consejo es protección solar. El protector solar no te va a borrar las manchas, el protector solar no va a eliminar tu problema, pero el protector solar sí te va a ayudar a que evite tu piel seguir recibiendo ese daño solar, ¿no? De una forma acumulatoria. Por eso es importante, y este consejo va para los papás, de repente papás que me estén escuchando, que cuiden mucho a sus niños. Recuerden que entre un 80-90% del daño solar acumulado lo recibimos antes de los 18 años de edad. Entonces sí es importante que el pequeño, el niño, lo cuiden, le pongan su protector solar, utilicen medidas educativas como sombrero, como anteojos, sombrillas, ¿no? Más que todo en épocas de verano donde la radiación es mayor, ¿no? Pero hay radiación durante todo el año, incluso en los días nublados. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver la última pregunta, que es una pregunta interesante. Dice, ¿existe la posibilidad de extraer todos los melanocitos con la finalidad de hacerse más blanco, más rápido, para no sufrir rechazo de la gente? Más que extraer todos los melanocitos, no. A ver, cuando estamos hablando de un vitiligo universal, que es el que estamos observando ahorita en la fotografía, en la diapositiva, es un vitiligo más del 50%, algunos lo consideran más del 40-50% de superficie corporal comprometida, se opta por hacer otro tipo de tratamiento, como les había explicado, que es la despigmentación utilizando la hidroquinona, que es una sustancia a un porcentaje alto que lo que hace es despigmentar la piel. Bien, es decir, quitar el pigmento de las zonas que todavía presentan pigmento, con la finalidad de uniformizar la pigmentación de la piel, ¿no? Esto se realiza porque pues, el paciente ya tiene una amplia superficie corporal comprometida y es un poco difícil repigmentar esa zona, ¿no? Y también para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Con esa finalidad también se realiza. Pero como todo fármaco, pues siempre tiene que tener sus precauciones, siempre tenemos que evaluar si es un paciente que de repente va a seguir con los cuidados adecuados. Por ejemplo, la hidroquinona te puede irritar la piel, puede causar una dermatitis irritativa, como puede causar también una cerosis de la piel, es decir, una resequedad de la piel. Entonces, si es un paciente que llega a mi consultorio y me dice, doctora, tengo una gran extensión y la verdad no me siento bien conmigo mismo porque es en zona fotoexpuesta, por ejemplo, esa paciente que tiene cara y tronco y cuello, ¿no? Y pues necesito de su ayuda, yo sí le optaría a dar este tipo de tratamiento que es la despigmentación, que es diferente al trasplante de melanocitos. El trasplante de melanocitos es para cubrir una área desprovista de pigmento, pero que es un área mucho más pequeña, ¿no? Por eso es que se extrae del epidermis, que es la capa de la piel donde están los melanocitos, se procesa esa muestra en un medio de cultivo adecuado para que puedan proliferar, puedan aumentar el número de melanocitos y luego al mismo tiempo también se prepara esa zona receptora desprovista de pigmento por diferentes mecanismos, ya sea láser, ya sea dermoabrasión, diferentes opciones, se prepara
para poder recibir a los melanocitos que se han cultivado. Esa es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Para que no confundan un poquito los términos. Bueno, doctora, ese fue el tiempo de las preguntas. Primero que todo, queremos agradecer a los asistentes que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook o a través de Zoom. Y ahora agradecer a la doctora Sarita Salazar Abad por su excelente ponencia hoy, por el tema de vitiligo rompiendo paradigmas. Estoy seguro que los que hemos tenido la oportunidad de poder escuchar esta charla hemos podido aprender a reconocer que no todas las personas tienen los mismos problemas y que el estigma es algo que no tiene que darse en nuestra sociedad, en especial hoy en día. Doctora Sarita, muchas gracias. Esperamos poder contar con su ayuda para futuras oportunidades. Sí, claro, encantada. Encantada, gracias a ustedes, gracias al público que ha podido conectarse con nosotros al escuchar esta ponencia y pues encantada de poder apoyarles en todo. Gracias. Muchas gracias de nuevo. Nos despedimos y hasta la siguiente charla pues, de Eso es el Mundo Sepáis. Hasta luego.